decía que gráficos dashboard u órdenes de compra no tienen información relevante. Miren, de hecho, órdenes de compra como tal, van a notar que aparece información también en blanco. Miren, no está bien acomodada la información. Y el que está mejor acomodado es el que se llama tabla. Vean también el icono que tenemos del formato que está disponible y se ve al parecer bien la información. No se ven recorridas lo que son las columnas, no resalta tanto lo que sería null, que sería un espacio en blanco, que está mal la información. Entonces tomamos tabla 1 y le decimos cargar. Y ya se va a configurar. El formato que tenemos, muchachos, si lo revisamos, miren, me dice lo siguiente. Dice, genere 3 tablas. Fecha de orden contra suma de ingresos. Vendedor contra suma de ingresos. Y estado contra suma de ingresos. Dice, observe que al manejar campos de fecha, se generan otras variables. ¿Sí? Entonces, muy bien. Va a ser de la siguiente manera. Necesitamos por lo pronto 3 tablas diferentes y empezar a generar lo que son los formatos. A ver, ya lo tenemos hasta ahí. Es tabla y aparecen los siguientes campos. Me dicen si les apareció similar. Sí, Excelente, muy bien. Miren, en tabla 1, que son los datos que tenemos, vean que aparece un icono representando lo que son calendarios. Sí, son campos de fecha. Los de sumatoria, que serían números, ahorita vemos si en realidad los podemos utilizar. Y voy a hacer entonces 3 tablas diferentes. Por ejemplo, aquí selecciono la tabla y los campos que vamos a manejar, miren, lo puedo dejar aquí arriba, ¿sí? Los campos serían los siguientes. Primero voy a tomar lo que se llama fecha de orden. Fecha de orden lo acomodo aquí en columnas y van a notar que me va a generar diferentes campos. Comúnmente cuando insertamos un campo de fecha, este se desglosa y aparece lo que serían día, mes, aparece incluso el periodo, trimestre o cuatrimestre, y también aparece el año. Miren, lo desglosó en automático. Son campos nuevos que se van generando. Si ustedes los quitan, por ejemplo, día, trimestre, año incluso, me quedo con la fecha de orden por mes y les aparecen entonces 12 meses. Y esos campos quedan disponibles por si los quiero utilizar más adelante. De hecho, aquí en fecha de orden, va a notar que hay una flechita a un lado donde me muestra que están acomodados de manera jerárquica. A ver si nos aparece igual. ¿Sí? Entonces, cuando es un campo de fecha, el software comúnmente lo va a desglosar en diferentes campos. Ya lo acomodé. Y el siguiente que tenemos sería el de ingresos. Revisen que tengamos campo de ingresos también en columnas. Miren, entonces va a ser fecha de orden por mes y la suma de ingresos que aparece aquí en la parte superior. Nos debe parecer similar a como se ve aquí arriba. ¿Sí? Mientras le voy a dar formato, sobre todo a lo que son valores, que se vean un poquito más grandes. De perdido un 12. Está bien en negrita. Y los encabezados de columna también en 12. Pero eso sí que resalten en negrita. Bien, esa es mi primer tabla. ¿Sí? El mes en que se solicitó esa orden y la suma de ingresos. Así lo tenemos ya, ¿verdad? Observen lo siguiente. Si yo selecciono esa tabla y le digo, por ejemplo, control C, control V, se pega una copia de esa tabla que podemos manipular más adelante. Mira, si le digo de nuevo control V, se genera otra copia de esa tabla y la podemos mover de esta manera. Mire, la estoy ajustando, sigue siendo la misma tabla, pero ahorita la voy a modificar. Hagan la prueba, a ver si lo pueden hacer.
por lo pronto con mes contra suma de ingresos. ¿Así la tenemos? Sí, Ándele, muy bien. Fíjense, selecciono la segunda tabla. Ahora, en vez de tener, por ejemplo, lo que sería el mes, fecha de orden, lo voy a quitar y voy a arrastrar el campo de vendedor. Este aparece hasta el final. Lo acomodo aquí arriba, miren, y quedó vendedor contra suma de ingresos. Lo puedo ajustar, lo que sería el ancho, para que se ajuste de la mejor manera posible. Miren, entonces ya viene por vendedor, cuáles fueron los ingresos que obtuvieron. El tamaño se mantiene porque es el formato de la misma tabla que ya teníamos. Y el tercero que tenemos, ahora en vez de mes, fecha de orden, el campo que voy a tomar es el de estado. Estado lo acomodamos por columnas y debe aparecer estado contra suma de ingresos. Lo voy a ajustar, miren, y nos va a quedar de esa manera. ¿Sí? Chéquenlo, a ver si lo tenemos hasta ahí. Y por ejemplo, en la primera tabla que tengo el mes contra suma de ingresos, lo vamos a acomodar con lo que sería un gráfico de líneas. ¿Sí? Fíjense lo que podemos hacer. Si yo selecciono esa tabla, nuevamente le digo Control C, Control V, lo puedo arrastrar aquí a un lado, lo puedo ajustar y directamente esa tabla lo puedo cambiar a lo que sería un gráfico de líneas y me lo va a ajustar de manera automática. Mire, ¿sí? En vez de estar seleccionando el gráfico y luego los campos que tendría que combinar, aproveché que tenía la tabla, la copié y lo cambié directamente a lo que es gráfico de líneas. Si yo le digo tabla, se actualiza nuevamente a tabla y si le digo a un elemento de gráfico de líneas, se actualiza automático. Similar debería ser la de vendedor y la de estado. Fíjense cómo va a ser. Selecciono vendedor, control C, control V, lo acomodo aquí a un lado, lo tomo de la orilla de preferencia. Y el de vendedor, por ejemplo, lo vamos a cambiar a una gráfica de barras. Es el tercero que tenemos. Hay uno que dice gráfica de barras agrupadas. Y miren cómo está el vendedor que vendió más. Miren, Nancy Gil, Ana del Valle, Andrés González, y así lo tenemos para cada uno. Bueno, lo voy a acomodar, lo puedo ir ajustando, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer con la tercera tabla. Selecciono la tabla, control C, control V, lo voy a tomar aquí a un lado, miren, y lo voy a cambiar a lo que sea un gráfico de anillo. Miren, y aquí ya me apareció. Si checan la distribución que tenemos, miren cómo lo acomodó. Y sería nada más ajustar la vista que tenemos. Por ejemplo, filtros, lo puedo contraer. El de filtros, que generalmente no lo usamos. Miren, entonces acomodamos los campos. Ya está este contra este. Aquí, por ejemplo, puedo ajustar que esta gráfica, esta última, vaya, por ejemplo, con mi tabla. Y ustedes le dan el mejor acomodo posible. Miren, así. ¿Sí? Este de estado lo puedo acomodar aquí y que mi gráfica vaya, por ejemplo, en esta posición. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo quedaría mejor, el mejor acomodo que tengan en su espacio. Esta gráfica se puede ajustar. Mire, y así ya lo tendríamos. Ahorita vamos a ver qué más le podemos agregar. Se puede ajustar así.
Y la combinación de colores, les comentaba, ustedes le pueden dar el que ustedes gusten. Y nos quedaría de esta manera. Los títulos, si yo selecciono el gráfico, ¿sí? Dice suma de ingresos, estado, le puedo dar un clic, dice cambiar nombre de este objeto visual. Y le voy a poner ingresos. Enter. Y ya dice ingresos por estado. Y pueden personalizar cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces otra vez, inserté una tabla y les decía que lo que es un campo de fecha se desglosa tanto en día, mes, en un periodo, trimestre o cuatrimestre y en año. ¿Sí? Y quedó mes contra suma de ingresos. En el de abajo lo copié dos veces y quedó vendedor contra suma de ingresos. Cambié nada más el campo de mes. Copiamos de nuevo y ahora me quedó estado contra suma de ingresos. Y ya nos va a aparecer de esa manera. ¿Sí? Den el formato, por ejemplo, aquí en este que tenemos, observen que en formato al objeto visual aparece hasta abajo lo que es, por ejemplo, etiquetas de datos, miren, y aparecen las cantidades en la parte superior. Lo puedo ampliar, etiquetas de datos, y me da varias opciones, por ejemplo, para la posición, que puede ser encima, puede ser, por ejemplo, en la parte de abajo, o bien se puede acomodar de manera automática. Miren. Y así lo haríamos para cada uno de los campos. ¿Sí? En ocasiones se activa una ficha de general para efectos, y los efectos son, por ejemplo, para colores, miren, colores de fondo, colores más claros, y aparece de hecho algo que viene por ahí como transparencia, para hacerlo un poquito más claro. Lo voy a dejar en 70, igual este gráfico. Aparece por ahí lo que es primero el formato del objeto visual, y en formato de general le dan el estilo que ustedes gusten. Miren, acabado en 70, que es la transparencia, y ya le cambiamos nada más el color para que se vea lo más parecido posible. Y lo vamos estandarizando. Así. Ok, hasta ahí ya lo tendríamos. ¿Sí? Si le decimos en el menú ver, en los estilos, cambia en automático lo que son los tipos de gráfica, miren. Cada uno es un estilo diferente y me da diferentes tonalidades al momento de trabajar con los mismos. Miren, por ejemplo, los colores en contraste y ya nos aparecerían. Este que tengo es el lienzo porque le di aquí en la orilla, es toda la hoja. Voy a revisar qué otras combinaciones hay. Por ejemplo, combinaciones de fondo. Miren. Y me da la combinación de colores hacia el fondo de toda la hoja. Y ahí lo vamos ajustando. ¿Qué tal? ¿Sí se pudo? A ver, chéquenlo y me dicen qué es lo que pudiera estar faltando. Bien, así. ¿Sí? La combinación de los temas es para el color o el estilo que van a aplicar en los gráficos. Y luego los ajustamos nada más al ancho que necesitemos.
Hasta ahí. Muy bien. ¿Sí le salió así? ¿O hay alguna duda o pregunta? No, todo en orden. Ándele. Bueno, pues vamos a guardarlo. Si gustan, guárdenlo. Miren, este porque se puso el oscuro. Comúnmente el oscuro es el que aparece casi hasta el final, viene como innovación y es el que le cambia todos los gráficos, ¿sí? Pero pueden cambiar a otros tonos suaves y comúnmente lo que cambia es la combinación de colores en los gráficos. Ya cuando tengan uno, me da los estilos para letras y son plantillas previamente predefinidas. Miren, entonces hay unos que cambian muy sencillo, pero puedo ir personalizando detalle a detalle cada uno de ellos, incluso hasta el grosor de línea que nosotros pudiéramos estar aplicando. Hay que ir revisando líneas de cuadrículas, lo que son las líneas que estamos usando, y ahí van a aparecer varias propiedades, por ejemplo, lo que es el ancho, el sólido, ¿sí? Si es con guiones o si es con puntos. O sea, selecciono el gráfico, dar formato al elemento, y en línea lo pueden cambiar ustedes para que resalte un poquito más. Mira, ustedes van a definir cuál será el mejor estilo del reporte que tenemos. Entonces, guárdenlo, díganle archivo, le decimos guardar. Ese sería proyecto 4 y le vamos a poner lo que va a ser órdenes de compra, que es como se llamaba el ejercicio, órdenes de compra. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar con uno que se llama por ahí tienda, que sería el número 7. Y este lo guardamos. ¿Sí? Proyecto 4, órdenes de compra. Díganle guardar. Y empezamos uno nuevo. Hasta ahí.